Hola, Hola. estoy grabando para internet, tengo unas preguntas, ¿listo? Vale. ¿Qué prefieres, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Un infierno de verdades. ¿Así la verdad duela? ¿Prefieres el infierno? Un infierno de verdades, sí. Entonces, ¿cómo haces para vivir si tú vives en una mentira? Porque vivo en una mentira. Todos viven en una mentira, ¿no? Porque, ¿Crees en los números? ¿no es qué? Números. ¿Cómo que los números? Sí, el concepto de uno, 2, 3 y esas cosas. ¿Crees en ello? Sí. ¿Y existen? O sea, ¿alguien lo hizo? ¿Existen físicamente? No. Entonces, ¿por qué crees en algo que no existe? Y si no existen números, tú tampoco existes, ¿cierto? Te hace plantearme la vida, ¿eh? Todo lo que asumes como verdad se basa en números, pero como los números no existen, no puede existir absolutamente nada. Pero hay algo que sí existe físicamente. ¿Qué te imaginas que es? Físicamente algo. Ujú. Me voy a ir un poco por la ciencia, ¿eh? Sí, ¿Un dale. átomo? No. ¿Qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. Mm, ¿Célula? No. Es la Pues, energía, ¿cierto? porque si tuviera mi mamá aquí le diría. Sí. Es la energía. Lo único que existe físicamente es la energía porque no se basa en números. Siempre ha estado y estará. ¿Listo? Ya Es sabes la como verdad. lo que dicen de que si una persona es demasiado positiva, de como yo voy a tener esto, yo voy a tener esto, lo va a conseguir. No es porque sea así, es porque es el observador. Mientras convence a los demás observadores, pues se asume una realidad mental así. Pero no es física, solo es mental. Son puntos de vista, son consideraciones, son procesamientos generados por la misma energía. Es brutal. Wow. Listo, ya sabes la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? Ahora muchas. ¿Cuál? O sea, si los números no existen Sí. y básicamente un poco la ciencia y todo se basa por una parte de ella en los números y las investigaciones, ¿Todo es una como que la mentira? ciencia nos está mintiendo. Exactamente. El problema es que físicamente no existen parámetros. El entorno no nos da la información. No tenemos percepción numérica para asumir la realidad. Por ende, todo lo que nos enseñan en realidad es mentira. Pero alguien tuvo que como empezar eso, aplicarlo. No es que sea aplicado, cualquier especie hace lo mismo de forma indirecta, los animales, los insectos, cualquier especie también cuantifica de forma indirecta, porque es energía de la cual se autoprocesa, Entonces, por decirlo así, todo lo que hay, como los objetos de la persona, no son no son algo lo así, no solo es energía, solo es exacto. energía. Eso sucede es porque no naces aprendida. Desde que naces no tienes recuerdos, todo te lo enseñan. De hecho, se supone que antes de los 3 años tú no recuerdas nada. Pero eso se genera es Ya. porque en ese lapso mental lo que hace el cerebro es captar información para después procesarla. Tener como un backup, un respaldo en caso tal de después de un accidente. Es genético, mentalmente. Entonces, Ujú. estoy asimilando todo. Al principio es caótico, pero ya después uno se acostumbra. Sí, o sea, porque te hace plantearte muchas cosas de como, y tienes como que el motivo de, no, algo tiene que haber porque me han enseñado que eso no es así. Es que uno de los problemas es que nos han enseñado de que los números son reales, pero cuando uno empieza a analizar en un estado físico, nunca han existido, ni existirán. Son imaginarios, así como nosotros. O sea, ya, o sea, los números no tienen ni hasta un límite. Sí y no. Lo que pasa es que el límite lo pone el observador. O sea, el hecho de cuantificar son fracciones, por eso se llama cuantificar, porque fracciona lo que se asume. Pero sí hay cosas que se pueden considerar ilimitadas porque ya llega al punto en el cual no se pueden medir, que es por ejemplo la cantidad de átomos, la cantidad de partículas. Se asume como un infinito porque aunque sean cuantificables y sean una sola unidad, como son demasiadas no tiene sentido proporcionarlas. Es más fácil
agruparlas en un estado más global para que no Claro, sea tan porque si no caótico. también se llamaría por la parte como energía, no números en sí de cuántas hay. Es que digamos desde la misma, es que lo más paradójico es que la misma ciencia demuestra de que de que la energía es lo único que existe físicamente, o sea, hay que saber toda la mentira para darse cuenta de que apunta a la verdad, que es la energía. Es una paradoja, pero es mental, no física, eso es lo bueno. Ujú. Wow, no me esperaba esto. Bueno, así es la Yo energía. pensé, y yo pensé lo típico de como TikTok de cuántos continentes hay, que los cinco sabores, no sé qué. Sí, pero igualmente todo es mental. De hecho, lo que asumimos como planeta o planeta Tierra en realidad es un núcleo energético. Porque como tal, nosotros al nacer no nos dijeron que era eso y eso. O sea, asumimos eso es por un comportamiento y conducta. Tiene unas características, pero es mental, no físico. De hecho, las limitaciones están en la cabeza. Porque a nivel territorial no existen los países o las divisiones a nivel físico. Lo único que nos divide es la mente. Por ejemplo. De hecho, hasta la misma moneda es algo muy paradójico porque es una herramienta que se utiliza de esfuerzo y trabajo y se aplica de muchas maneras. Hasta la misma creencia es algo muy curioso cómo funciona. El solo hecho de Sí, creer. pero a ver, no sé si va a tener que ver algo de esto de la energía con algo como de seguimiento a algo como católico o algo. No, 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 mentira. no, lo que pasa es que la ciencia y la religión son lo mismo, son una creencia. O sea, por medio de experiencias y eso se asume Sí. ese tipo de comportamiento. Entonces, aunque parezca paradójico, los dos son la misma rama, son un estudio del comportamiento y conducta del ser humano, de su creencia, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, las mujeres o estos vídeos que a veces tanto salen de como mirar la energía de uno mismo, de como estudiarlo de alguna manera, eso puede ser también mentira. Es mentira. Lo que sucede es que como somos observadores y somos estructuras generadas paradójicamente por la misma energía, generan ese tipo de comportamiento. Entonces, digamos, tú para diferenciar de un hombre a una mujer, ¿qué características tiene? Entonces, es la fisionomía, su comportamiento, su tonalidad de voz. Por lo general es lo superficial que tú ves Sí. para poder identificar ese individuo. Pero si se pone a analizar desde genéticamente, es una variación interna para saber su comportamiento y conducta. Así se asume. Ese es el problema que hay, por ejemplo, con la gente que es trans, que tiene esas transiciones, porque aunque genéticamente vengan con esa ADN, ellos tienen conductas a veces desviadas, que es como a veces la sociedad los toma, como algo anormal. Sí, pero a ver, en sí, internamente, en sí todos somos iguales. Físicamente todo es lo mismo. O sea, Somos iguales, o sea, todo mismo es hueso, energía. mismo todo. Todo, desde el átomo hasta las galaxias y lo que nos han enseñado, porque ese es el otro problema. Nosotros asumimos la realidad según nuestra experiencia, pero nunca hemos salido de la estratosfera, o sea, salir de la atmósfera para poder asumir los planetas, las galaxias. O sea, solo podemos ver la luna, el sol y algunas estrellas o algunas cosas que consideramos por su comportamiento. No, Ujú. pues no me lo esperaba, te juro. ¿Alguna otra duda existencial? No, porque me voy a, me voy a ir. A ver, pero es que yo ya lo que he cuestionado en mi vida son cosas que ya las soluciones como no existen. Me cuestiono cosas como lógicas de cualquiera de, por ejemplo, si está el infierno, si está Dios, si lo que me puedo fiar oficialmente es lo que, por ejemplo, dice el gobierno de cosas que no, o cosas de pasar, que han pasado que dices, ¿Tú crees en hay Dios? una explicación que dice la gente, sinceramente, no. O sea, yo sí que la acepto, mi mamá es súper evangélica y todo mi padre es católico y tal. Pero yo es que me planteo de como,
puede llegar la existencia de que una persona que ha estado igual que yo en este mundo, ¿cómo puede haber, como haberse muerto y haber hecho de ahí como el cielo de que estuviera Jesús? Bueno, como tal ¿Qué pasó? la Biblia como tal, sí es un cuento, es una novela Sí. ficticia. Hasta ahí, normal. Igual que Adán y Eva nunca existió, dijeron que era una manera de explicar. No, lo que sucede es que esos individuos sí existieron, pero haz de cuenta como es basada en hechos, entonces lo cambiaron, pero como, o sea, por lo general, la mayoría de la Biblia, los personajes sí existieron, pero como en toda ciencia, novela, ciencia ficción, cambiaron el argumento, su historia Ya. y Pero también por cosas como lo del arca de Noé y todo eso es como, lo puedo debatir. sí, ese ya está muy ahí. Por eso digo, la parte de ciencia ficción sí no es, pero la parte de humanidad sí lo más probable es que haya sucedido, porque la Biblia lo que son anécdotas, es una recopilación de Sí, varios acontecimientos que sucedieron a lo largo de la historia. Entonces el problema como tal no es la Biblia ni la religión, es la cultura que tiene la gente en su entorno para generar ese tipo de creencias y doctrinas, porque terminan es en ese sí. tipo de creencias. Pero una vez leí, a ver, leí de internet no te puedes fiar del todo. Es una herramienta. Pero leí como que justamente lo que contaba era que Jesús en sus últimos momentos dijo algo como, Dios, ¿por qué me has hecho esto? Él es así. Y está la teoría de como, si Dios como que, ¿qué pasó ahí? Si confiaba tanto en Jesús y le iba a dar de todo la maravilla, porque acabó en la muerte y por qué dijo Dios, ¿por qué me hiciste esto? Como Porque, que se me hubiera decepcionado. bueno, porque así es Dios, como tiene poder y control por culpa de los creyentes, hace lo que se le da la gana. Bien. Esa es También la... algo muy básico que me dijeron es, Dios supuestamente que quieren lo mejor para el mundo, quieren todo lo bueno. No, Dijeron, sí, mira, eso sucede como en las guerras. Mientras la gente esté con el bando que esté, les van a sí, dar todo, pero cuando empiezan a ir en contra, pues obviamente van a haber consecuencias. Esa, ya, haz de cuenta como cuando los hijos están con los padres y están rebeldes. Si ellos no se portan bien, pues terminan castigados. Es algo así. pero dijeron algo como de que, dice como que Dios tiene como ese súper, como poderes para hacer el bien y todo eso, que hay tantas cosas como que, por ejemplo, tengo por ejemplo de que uno se curó de una enfermedad o algo. No Y es la que cosa sean es que dice, superpoderes, lo que sucede es que, o sea, como todo es energía y hasta sí, ese tipo de entes también son energía, sí, obviamente no es que tengan superpoderes, sino que se hacen ver como si fueran otras entidades. la cosa es que a mí me queda tipo, si es tan poderoso, Lo es. ¿por qué no hace algo mejor en el mundo? Y si no lo hace, porque seguramente no es tan poderoso como dice. No, al contrario, tiene poder para hacer lo que se le da la gana. Y la diferencia como es que la gente no tiene, o sea, no les cabe en la cabeza de que esa entidad tenga la capacidad de hacer tanto el bien como el mal, según el observador, obviamente. Entonces, por eso se genera ese tipo de divisiones. Entonces, como los crían que todo tiene que ser bien y a nivel energético tiene que haber una estabilidad para que haya un orden natural, por decirlo así. Y genera ese tipo de caos o tranquilidad también. Porque paradójicamente la energía es ambivalente. Se puede, o sea, aunque se vea caótico todo, es muy tranquila de cierta forma. Y es que no sé, yo tiraba más por la ciencia por una parte, porque dije, está como estudiado y no es por algo que han contado durante años. Pero funciona igual que la Biblia. Ya. Es que yo también tenía el mismo concepto, yo también sabía de ciencia, psicología, física, todo iba bien, hasta que empecé a cuestionar cosas. Y lo primero que me hicieron cuestionar fue los números en un estado físico, ¿dónde están físicamente? Ahí estuvo el problema. No hay parámetros. Y eso sí fue brutal, porque cuando me di cuenta de que en realidad todo lo que asumía como verdad no existía, es increíble. Hasta dónde llega la energía. Ya. ¿Listo? Uh, ¿Alguna otra duda existencial? no, Listo. Chao. Gracias. ya.